Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ahora vamos a ir a la segunda escena, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, si el fuego de la tierra, el fuego humano, el de los hombres, afecta sustancialmente la vida del hombre, cuánto más el fuego que se produce en el cielo y se manifiesta en la tierra puede afectar la vida de los hombres, puede afectar la humanidad. Y yo quiero mostrarles inicialmente al menos 3 cosas que ese fuego que descendió en Horeb con Elías y en el aposento alto con los 120, 3 cosas que ese fuego del cielo trajo a la vida de estos hombres. Lo primero es que cuando leo el texto en Primera de Reyes, hay una cosa en la que se hace énfasis. Y el énfasis es viéndolo todo el pueblo. Diga conmigo, viéndolo todo el pueblo. Significa que cuando el fuego del cielo desciende a la tierra, capta toda la atención. Esa es la primera consecuencia que el fuego trae, el fuego de Dios, capta toda la atención. ¿Qué significa eso? Que esos que estaban allí en el monte, ese pueblo que estaba esperando que descendiera ese fuego, ahora ya no tienen ojos para ver a Baal, ya no tienen ojos para los sacerdotes de Baal. Ahora toda su atención, ahora todo su entendimiento está solamente en el fuego, porque el fuego supera a los profetas de Baal, porque el fuego es mayor que Baal mismo. Amén. Pero cuando yo veo también lo que pasa en Pentecostés, entonces veo una cosa que me llama poderosamente la atención. Porque uno de los componentes del fuego es el oxígeno o el aire. Y el texto, antes de manifestar el fuego, nos habla de un viento, de un aire, de un oxígeno que llegó ahí. Y dice el texto puntualmente: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Significa que todos los 120 que estaban allí estaban siendo impactados por algo que venía del cielo. No había nadie que pudiera decir: yo no escuché eso, yo no sentí ese viento, porque todos estaban siendo tocados por lo que vendría a provocar el fuego de Dios en medio de ellos. Aleluya. Ahora, en enero de este año estábamos en Bogotá, fuimos Laurita, mi esposo y yo fuimos a la Convención Nacional de Asambleas de Dios que se realizó en esa ciudad. Y cuando viajamos estaban ocurriendo todos los incendios en las diferentes ciudades del país que nos tenían tan inquietos. Y quiero decirle que ahí en Bogotá, donde estábamos, era imposible no ver el fuego. Era imposible no respirar el aire que producía ese fuego, porque el fuego produce una atmósfera y no importa quién fueras, todos respirábamos el aire que provocaba ese fuego. Si prendíamos los televisores, la primer noticia con la cual abrían emisión los noticieros era: ¿qué está pasando con los incendios? ¿Qué pasa con el fuego? Quiero decirte en esta mañana que
que cuando el fuego del cielo desciende a la tierra, no habrá nada que nos pueda distraer, no habrá nada que robe nuestra atención estará en Él, porque el fuego del cielo es poderoso. Amén. Pero hay una segunda cosa que veo que ocurrió a causa de ese fuego del cielo manifiesto en la tierra. Y es que hubo una victoria del reino. Cuando el fuego de Dios viene, hay una victoria del reino de Dios. Entonces, cuando ese fuego desciende, los 450 profetas de Baal, los servidores de Satanás, los brujos de los cuales se había rodeado Jezabel, están huyendo, están corriendo, porque ese día, hasta ese día, su altar se mantendrá en pie, porque hasta ese día lo que habían maquinado podrá prosperar. Lo que yo le quiero decir en esta mañana es que cuando el fuego de Dios se manifiesta en la tierra, hay una operación del infierno que se acaba, hay una estrategia del enemigo que se destruye, hay un demonio que tiene que huir, hay brujos que son derrotados en el nombre de Jesús, aleluya. Y ni qué hablar de la victoria que vino para el reino de Dios cuando descendió el fuego en Pentecostés. Oh, aleluya. Ahora esta iglesia no la podía detener nadie. No había imperio romano que pudiera detener la iglesia. No había sistema religioso que pudiera detener la iglesia. No había frontera que pudiera detener la iglesia. Ellos estaban creciendo, avanzando. No había territorio que les fuera restringido, porque el fuego de Dios había venido sobre ellos. Aleluya. Y lo tercero que trae el fuego de Dios es transformación. Antes de que el fuego de Dios descendiera sobre el altar, el pueblo estaba divagando. El pueblo estaba en una dualidad. El pueblo estaba en una disyuntiva, en un dilema espiritual. Ellos pensaban, ¿quién es Dios? ¿Baal o el Dios de Elías? ¿Quién es Dios, Baal o el que nuestros padres nos enseñaron? Pero cuando ellos ven el fuego descender, el texto dice que todo el pueblo se tiró de rodillas y declaraban: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Hay una transformación que vino a este pueblo porque viene una convicción espiritual y la adoración aparece como evidencia de esa convicción espiritual que vino a ellos. Pero también la escritura nos muestra que una vez vino Pentecostés, Pedro se levantó y empezó a predicar. Y cuando él predicó, entonces 5,000 hombres dijeron: yo quiero ese Jesús, yo quiero ese que hizo descender fuego, yo quiero ser seguidor de él. Significa que el Señor estaba transformando a este hombre del cual él había dicho: no te llamarás más Simón, serás Pedro. El fuego estaba afirmando el destino de él, iba a ser Pedro, un hombre lleno del Espíritu, un hombre con un ministerio poderoso, un hombre al que nada ni nadie iba a detener. Amén. Entonces, yo quiero decirles en esta mañana que así como necesitamos el fuego de la tierra para cocinar, para defendernos de las fieras del campo, ¿cuánto más necesitamos el fuego del cielo? Y creo que todos necesitamos ese fuego que capta la atención, ese fuego que nos obliga a mirarlo solo a Él. Necesitamos ese fuego que trae derrota para las estrategias del enemigo, para los planes del enemigo, para las operaciones del enemigo que adelanta en tu contra y en contra de tu casa. Necesitamos ese fuego que transforma, que hace de alguien débil alguien poderoso, que hace de alguien frágil alguien muy fuerte. Necesitamos ese fuego. Pero a pesar de que todos necesitamos ese fuego, no todos estamos dispuestos a provocar ese fuego. Vuelvo a decirlo. A pesar de que todos necesitamos ese fuego, no todos estamos dispuestos a provocar ese fuego.
Y yo vengo a hablarle en esta mañana, en el nombre de Jesús, a aquellos que hoy le quieren decir al Señor: yo quiero ser el Elías de esta generación. Yo quiero levantarme a provocar el fuego del cielo en la tierra. Yo vengo a hablarle en esta mañana de parte de Dios a aquellos que le dicen al Señor: yo quiero ser como los apóstoles. Yo quiero provocar ese fuego. Yo lo necesito. Y yo voy a hacer que venga mi vida y que venga mi casa. Amén. Entonces, si eso es lo que deseamos, si eso es lo que queremos, si eso es en lo que nos queremos convertir, en provocadores del fuego divino, hay varias cosas que quiero puntualizar. La primera es que cuando yo veo el escenario, la escena bíblica, donde Elías está ahí en el monte, a mí me resulta muy contradictoria esa escena, esa realidad que vive el pueblo. Porque Baal no tiene el poder para hacer descender fuego, pero tiene Baal un altar habilitado. Baal tiene un altar que gracias a que está siendo usado constantemente, gracias a que sobre él se está trayendo ofrenda de manera constante, ese altar está habilitado. Pero Elías, que tiene un Dios capaz de hacer descender fuego, no tiene un altar habilitado. No tiene un altar viable. Porque Israel dejó de adorar a Dios, dejó de traer ofrendas al altar, porque Israel abandonó la vida de altar. Y Elías, aquel que decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy, entiende que su tarea para hacer que el fuego venga es restaurar el altar. Y entonces eso me hace entender que Elías sabe que el altar es la pista de aterrizaje del fuego de Dios. Eso me hace entender que Elías entiende que el altar es la infraestructura sobre la cual desciende el fuego. Eso me hace entender que para Elías es claro que el fuego de Dios necesita un lugar donde manifestarse, donde ser puesto y donde ser manifiesto. Entonces, Elías restaura el altar. Pero si pienso en los discípulos, quienes también reciben ese fuego que viene del cielo, tengo que pensar que 50 días antes que ocurriera lo que ocurrió en Pentecostés, ellos escucharon a Jesús, al menos Pedro, Jacobo y Juan, que Jesús les dijo: no han podido orar ni siquiera una hora. Perdón. Porque el Señor los llevó a Getsemaní y les pidió que lo acompañaran en oración, porque Él sabía la hora que vendría para Él. Y cuando Jesús se aparta y regresa, los encuentra ni siquiera durmiendo, roncando. Y el Señor les dice: no han podido orar ni siquiera una hora. Pero han pasado 50 días. Y si usted lee el relato, ahora viven en el aposento alto. Ahora no pueden vivir sin orar. Ahora no solo oran una hora, oran todo el tiempo. Ahora hacen parte de un mover de intercesión en Israel. Ahora no son 12, son 120. Aleluya. Significa que así como Elías restauró el altar, los discípulos restauraron su altar, restauraron su vida de oración, restauraron su intimidad, restauraron su búsqueda de Dios.
Quiero contarles algo que me pasó el año pasado. El año pasado, en julio del año pasado, para ser concreta, estaba yo en Quibdó, Chocó, por segunda vez. Estaba en la casa de mi buena amiga Sandra Perea. Y había ido a su casa a hospedarme porque ella en ese momento era la esposa del alcalde de Tadó. Y ella, que es una mujer de Dios, estaba determinada a llevar la presencia de Dios a su municipio. Y entonces había hecho una agenda bastante apretada para llevar una serie de actividades allá a Tadó y poder llevar la presencia de Dios a un municipio lleno de idolatría, de brujería, de pobreza y de tantas cosas. El evento principal para esa semana se iba a llevar a cabo el miércoles. El miércoles se iba a realizar un concierto, en un concierto cristiano a cargo del grupo Grace, un grupo de República Dominicana, de unos muchachos a quienes Dios usa de manera muy poderosa. También se iban a hacer predicaciones, yo debía ir a la alcaldía para predicar a los funcionarios. Y esa semana fue hermosa, muy apretada, pero fue hermosa. Y ya era el sábado, yo ya me regresaba en la tarde y estaba en la mañana empacando mis cosas. Mi amiga tiene un hijo, su hijo tiene 14 años. La primera vez que yo lo había visto tenía 10, pero ahora ya tenía 14. Era un joven, o es un joven ya muy alto, muy robusto. Y como no sabía cuándo lo volvería a ver, entonces llamé a Sandra. Yo estaba en el tercer piso, que era donde me hospedaban, y ella estaba en el segundo. Entonces le digo: Sandra, por favor dile a Mario que suba, que yo quiero orar por él. Yo quería bendecirlo, no sé qué pueda pasar de aquí en adelante con él. Entonces ella me dice: listo, pastora. Y ella dice: Mario, que subas donde la pastora. Mario dice: ay, ma, ¿y para qué es que me necesita la pastora a mí? Entonces ella le dice: la pastora quiere orar por ti. Ay, ma, pero todo el miércoles oré en ese concierto. Otra vez tengo que orar, ma. Oh, Señor. La mamá lo regañó y él subió y oré por él. Pero lo que yo quiero decirle es que si somos hermanos Mario, si nuestra relación con la oración es la relación que Mario tiene con la oración, no vamos a ver el fuego de Dios descendiendo sobre nosotros. No han podido orar ni siquiera una hora. Hay muchos que su única oración es la que hacen aquí el domingo, y es una oración dirigida. Hay que restaurar el altar. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la intimidad. Tenemos que volver a las vigilias. Tenemos que volver a desear a Dios ferviente y fuertemente, y entonces el fuego de Dios descenderá sobre nosotros. Entonces, para que ese fuego de Dios, para que seamos provocadores del fuego de Dios, número uno, hay que restaurar el altar. Hay que restaurar el altar porque el altar es la pista de aterrizaje, es la base sobre la cual desciende el fuego del Espíritu. Ahora, lo segundo es que necesitamos entender cuáles son las implicaciones del altar. ¿Cuáles son las implicaciones del altar? Y entonces, lo primero que necesito entender respecto a las implicaciones del altar es que el altar afecta contundentemente el territorio. Hay una relación estrecha
estrecha entre el altar y el territorio. Si no fuese así, ¿por qué entonces Jezabel y Acab tenían la determinación de llenar por completo a Israel de altares a Baal y a Asera? Quiero que usted entienda que los altares son básicamente un derecho legal que se le da a aquello que se adora sobre el altar, para que venga sobre ese territorio, para que se adueñe de ese territorio y para que se manifieste sobre ese territorio. Entonces, quiero pensar en Noé. Piensa en Noé. Piense que Noé vivió el diluvio. Y piense todas las reflexiones que Noé tuvo que hacer mientras estuvo en el arca. Porque aunque llovió 40 días y 40 noches, Noé estuvo en el arca 1 año. ¿Cuántas reflexiones tuvo que hacer Noé? ¿Cuántos recuerdos vinieron a su mente? ¿Cuántas veces tuvo que llorar quizás la pérdida, la partida de gente con la que él vivió, a la que él amó, pero que ahora no estaba? Y este hombre me impacta poderosamente lo que hace, porque cuando se baja del arca, porque ahora hay una nueva tierra. Indudablemente Noé necesita un techo sobre su cabeza. Indudablemente Noé necesita construirse una casa. Pero lo primero que hace cuando desciende del arca es construir un altar. Porque él necesita garantizar que ese nuevo territorio, que esa nueva tierra que Dios le permite pisar, él necesita darle al Señor un derecho legal y decirle: sobre esta nueva tierra tú eres rey, tú eres Señor, este es tu territorio, apodérate de él, manifiéstate en él. No solo eso, piensa en que Noé vivió en una época de pecado, de perversión. Vivió en una época de violencia y de maldad. Significa que Noé vivió en una época de muchos altares. Yo pienso que cuando Noé caminaba por las calles de esa tierra del mundo antediluviano, encontraba altares y altares y altares. Y él vivió las consecuencias de una generación que levanta altares al infierno, que levanta altares a demonios, que levanta altares a dioses ajenos. Él vivió las consecuencias y quiere asegurarse que ahora que tiene una nueva oportunidad en esa nueva tierra, solo haya un altar para Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Los altares afectan el territorio. Lo visible habla de lo invisible. Muchos de los incendios que tenemos que enfrentar, muchos de los incendios por los que hemos estado atemorizados quizás, son provocados por manos criminales. Y esas manos criminales, ¿para qué incendian la tierra? Para apoderarse de un territorio e invadirlo. El infierno también tiene manos criminales y se llaman brujos, se llaman hechiceros, se llaman santeros, se llaman babalaos, se llaman espiritistas, se llaman hijos del diablo. Y vienen a levantar altares para poner sobre ellos adoración. Y cuando ponen sobre ellos adoración, entonces ellos saben que tienen poder para apoderarse de un territorio e invadirlo. E invadirlo de todos sus demonios y de todas sus estrategias. El problema es que ellos lo entienden, pero la iglesia no lo ha entendido quizás. Y yo anhelo que en esta mañana el Señor use mi boca para hacerte entender
que el Señor nos está llamando a ser altares vivos delante del Señor en el nombre de Jesús. Ahora quiero llevarte a una cita que me resultó bastante reveladora. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 20. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aparecen dos palabras, dos conceptos en estos dos versículos, todos conectados a una misma idea. Y esos dos conceptos y esas dos palabras nos hablan de un oficio, de una ocupación, de una tarea, de una labor. Esas dos palabras son asociadas a la política y a la diplomacia. La primera es ministerio de la reconciliación. Usted es ministro de la reconciliación. Solo Natalia se alegró. Usted es ministro de la reconciliación. Usted tiene un ministerio que el Señor le encomendó, reconciliar a otros con Cristo. Pero también dice la Escritura que usted y yo somos embajadores de Cristo. Así de que entonces en esta mañana usted está sentado frente a un alto dignatario del reino de Dios, comisionado en la tierra. ¿Qué tal si lo mira y le dice, eres un hermoso, una hermosa embajadora? Eres una hermosa embajadora. Pero entonces me surge una pregunta. ¿Qué puede hacer un embajador sin embajada? Vuelvo a hacerla. ¿Qué puede hacer un embajador sin embajada? Entonces, un embajador sin embajada no puede hacer nada porque la embajada es la que lo habilita para desarrollar su tarea. La embajada es la que le permite fungir como embajador. Ahora pregúntale a quién tienes a tu lado. Honorable embajador, ¿tienes embajada? Porque un embajador sin embajada es como un pastor sin ovejas. Un embajador sin embajada es como un partido de fútbol sin pelota. Un embajador sin embajada es como un soldado sin armas. Amado embajador, ¿tienes embajada? Tienes el título, el Señor te lo dio. Él ya te nombró embajador de Cristo en la tierra. Mi pregunta es, ¿tienes embajada? Porque solo un embajador con embajada puede desarrollar las labores que su reino le encomendó en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando un embajador no tiene embajada? No pasa nada. Es alguien con un título, pero sin oficio. Es alguien con un título, pero sin una ocupación. Es alguien con un título que no puede afectar a nadie. Y quiero decirte en esta mañana que el altar es la embajada. Un cristiano con altar, con una vida
ardiente de oración, de devoción, de intimidad, es un embajador con embajada que podrá fungir sus labores, que podrá decirle al Señor, aquí está tu reino presente, aleluya. Ahora yo quiero responderte la pregunta contraria, ¿qué pasa cuando un embajador del reino de Dios tiene la embajada abierta? Tiene su embajada funcionando. Se lo respondo así. El lunes de esta semana me llamó Libardo Díaz, nuestro pastor en la sede Montebello, quien usted ve a menudo que viene para ministrar la adoración, quien ministra en el piano y canta y adora al Señor. Él iba saliendo de la iglesia ahí en Montebello e iba a su casa y lo intercepta una mujer de manera brusca y agresiva y le dice: ¿y usted quién se cree? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy la bruja de este territorio. Y desde que usted llegó y cada vez que usted canta, oh, aleluya, cada vez que usted abre su boca, mi negocio se está secando. Usted me ha quebrado financieramente. Ya no tengo clientes. Ya nadie va a buscarme. Ya nadie le interesa saber qué le va a pasar. Aleluya. Pobrecito usted, le dijo ella, porque no sabe lo que va a pasar. Y él le dijo: pobrecita usted, porque usted sabe usted a quién sirve y yo sé a quién sirvo. Aleluya. Oh, santo eres. Oh, aleluya. Significa que en Montebello hay un embajador con embajada que funciona 24/7. Aleluya. Oh, santo eres. Significa que cuando ese hombre adora, los demonios se van, los demonios tienen que huir. Significa que como hay una embajada abierta del reino de Dios en la tierra, oh, aleluya, ah, sabacanda la vacía, ah, rebecanda la, oh, santo. Hay embajadas del reino de las tinieblas que se han cerrado. Oh, aleluya. Oh, significa que el territorio del reino de Dios, cuando hay un embajador y una embajada, se comienza a extender y se comienza a extender y el territorio comienza a ser limpio. Aleluya. Oh, santo eres. Tenemos un gran reto delante de nosotros, iglesia. Las tinieblas avanzan, las tinieblas se multiplican, las tinieblas se extienden, pero si hay una iglesia que quiere provocar el fuego, si hay una iglesia que restaura el altar, si hay una iglesia que dice: Señor, yo he sido un embajador sin embajada, pero yo restauro el altar, yo habilito una embajada del reino aquí, en esta vida, en esta casa. Oh, que el infierno tiemble. Oh, aleluya. Oh, santo eres. Que el infierno tiemble. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Oh, santo eres. Una pregunta que su respuesta nos dirá si tienes embajada o no. En las embajadas se diligencian las visas. Y la visa le permite a quien viene a solicitarla el ingreso a esa nación, la cual esa embajada representa. ¿Cuántas visas has diligenciado? ¿Cuánta gente le estás entregando la visa para que entre al reino de los cielos? Oh, aleluya. El cielo necesita embajadas en la tierra. Oh, aleluya. Para que dejen de ir millones al infierno. Oh, Señor, aleluya. Quiero entonces en esta mañana decirte: el fuego divino capta toda la atención. El fuego divino traerá victorias.
del reino de Dios en la tierra. El fuego divino es transformador. Pero para que nosotros provoquemos ese fuego, necesitamos restaurar el altar, porque el altar es la pista de aterrizaje, el escenario donde el fuego desciende. Y necesitamos entender las implicaciones que tiene el altar. El altar afecta al territorio y el altar es una embajada del reino de Dios en la tierra que será abierta para hacerle daño a tanta embajada del reino de las tinieblas que se abre día a día. ¿Cuántos están interesados? Wilson. ¿Cuántos están interesados en ser provocadores del reino de Dios? ¿Qué tal si te pones en pie en esta mañana?